Muy buenas noches, siendo las 20 horas de este día 1 de noviembre del año 2018, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica, que es una sesión en continuación de la sesión del día martes, cuando tuvimos bajo la coordinación de la doctora Melba, que agradecemos de nueva cuenta su labor para tener la sesión del martes y esta de este día jueves. Vamos a continuar con este tema sobre presencia japonesa en el estado de Jalisco. Le pido al maestro José Manuel Jurado Parres, por favor, conduzca esta sesión académica. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso y en representación de nuestro secretario general de nuestra institución, asumo con honor frente a ustedes la representación que me entrega el señor presidente. Bueno, pues como ya lo ha dicho él, bienvenidos todos a esta reunión y primero me corresponde presentar a todos ustedes a los miembros de este presidium. Nos acompaña presidiendo la sesión el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de la benemérita institución. Nos acompaña también el maestro Sergio Hernández Galindo, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos acompaña la doctora Takako Nakasone, investigadora del Centro de Estudios Japoneses. Igualmente la maestra Sayuri Suzuki, profesora huésped de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda. El maestro Víctor Katsumi Yamaguchi Yanes, de la Asociación México-Japonesa de Guadalajara, y su servidor, el maestro José Manuel Jurado Parres. Me voy a permitir, por supuesto, leer una apretada síntesis de los currícula de los 4 personajes que el día de hoy tendrán intervención en esta reunión. El maestro Sergio Hernández Galindo es profesor investigador titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios de posgrado los realizó en el Colegio de México, donde se especializó en estudios sobre Japón. Becario de la Fundación Japón, profesor visitante en la Universidad de Yokohama, Kakuritsu Daigaku, miembro del personal extranjero de la Prefectura de Kanagawa, Japón, a cargo de la Asesoría de Trabajadores Nikkei Latinoamericanos y Extranjeros en 1992. Sus publicaciones recientes, capítulos de libro y libros que han sido traducidos al inglés, japonés y portugués, son El campo de Temixco, persecución y organización de la inmigración japonesa en los japoneses en Morelos, testimonios de una amistad, Alejo Evergenji, 2018. A 70 años de la bomba atómica y del fin de la Segunda Guerra Mundial, testimonios desde México, 2018. Vendiendo paisajes, los negocios de la familia Matsumoto, 2018. La creación de espías japoneses como política de Estado durante la Segunda Guerra Mundial, del 2018. Y es colaborador permanente de la revista electrónica del Museo de Japoneses Americanos en la ciudad de Los Ángeles. Sus artículos recientes, El cacahuate japonés que nos legó la familia Nakatani, Kenichi Murai, el historiador de los pioneros japoneses de México, Rosita Urano, una niña que vivió en el campo de Temixco durante la guerra, y Concepción Iramuro y Francisco Akachi, 2 vidas de hijos de migrantes que convergen. La doctora Nakako Nakasone es japonesa nacida en Okinawa, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, maestra en Comunicación por la misma universidad y licenciada en Lengua y Culturas Hispánicas por la Universidad de las Ryukyus en Okinawa. Sus áreas de interés son la comunicación intercultural y la migración japonesa en la modernidad. Realizó estudios sobre la comunidad japonesa en Guadalajara y las imágenes que sobre los japoneses tienen los empleados mexicanos que trabajan en empresas niponas en Guadalajara. Ha disertado sobre la cultura japonesa y su impacto en la calidad en el ITESO en abril del 18, protocolo japonés de negocios en el ITESO en marzo de 2018, qué imagen tienen los mexicanos de los japoneses en la Universidad de Guadalajara en noviembre de 2017. Es miembro del Centro de Estudios Japoneses y de la Foreign Language and Literature Society of Okinawa.
el maestro Víctor Katsumi Yamaguchi Llanes cursó la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara, la maestría en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y el máster en Políticas y Estrategias de los Distritos Industriales en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Actualmente es candidato a doctor en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Además, es investigador por proyectos en la División de Administración Pública del CIDE. Se desempeñó como funcionario en las áreas de presupuesto y de política de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Fue profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara y docente de asignatura en la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación relacionados principalmente con desarrollo local, política educativa, asuntos urbanos y política social y estudios organizacionales. Es Nikkei de tercera generación sensei. En la actualidad ocupa el cargo de secretario de la Asociación México-Japonesa de Guadalajara, Asociación Civil. La maestra Sayuri Suzuki, profesora huésped de la Universidad de Kanda Estudios Internacionales, es maestra en estudios regionales por la Universidad de Tsukuba en Japón. Sus áreas de interés: aprendizaje de segunda lengua y bilingüismo. Actualmente se dedica al estudio de la formación del idioma japonés como herencia lingüística en México. Ha estado a cargo de la enseñanza del japonés en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda desde el 2016, la Universidad de Comercio de Chiba desde el 2010 y en otras fundaciones como the Association of Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership. Es profesora visitante en la Universidad de Guadalajara desde abril de 2017 y es miembro de la Asociación de Investigación de la Lengua Materna, la Herencia Lingüística y Formación de Bilingüismo. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros invitados especiales de nuestra benemérita institución. Y bueno, la participación será en este orden. Primero, el maestro Sergio Hernández Galindo, que nos hablará de la migración japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y enseguida la migración japonesa contemporánea, donde intervendrán la doctora Takako Nakasone, la maestra Sayuri Suzuki y el maestro Víctor Katsumi Yamaguchi Llanes. Tienen la palabra. Comenzamos con el maestro Sergio Hernández Galindo. Buenas noches a todos. Ante todo agradezco su presencia y quiero agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía su invitación, por la cual yo vengo de México para platicar un poco sobre la migración japonesa a este estado. A Melba Folk, que me invitó también. Somos viejos colegas, amigos, y gracias a ella y a este ciclo que organizó es posible conocer la importancia que tiene la comunidad japonesa, que es un tema que no se ha abordado realmente mucho, y espero que esta breve charla que voy a dar, a compartir con ustedes, pues les permita ir descubriendo esta importancia de la migración japonesa a Jalisco y en particular, a México. Miré como Shinkansen, o yo creo que un poquito más rápido porque tenemos muy poco tiempo pero las imágenes me podrán permitir avanzar de manera más rápida. La sesión pasada habíamos visto cómo el mundo realmente se fue achicando a finales del siglo XIX, cuando nos permitió unir distintos países que estaban separados, a tener relaciones entre los distintos continentes, entre los distintos países, y en particular, el desarrollo de la economía mundial permitió que las mercancías ya a finales del siglo XIX fueran ya parte del comercio mundial ya de manera más importante. Pero dentro de esta configuración del mundo que empezó a crecer de manera muy rápida, las migraciones fueron parte de esta gran transformación que se dio. Japón se conectó al mundo no solamente con el comercio mundial, sino a partir de una enorme migración que empezó a salir de ese país desde inicios de la época Meiji en 1800
1868, ya empezaron a salir los primeros migrantes a Hawái y ya posteriormente a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX una migración muy, muy importante hacia Estados Unidos y a Canadá, pero no solamente los migrantes se dirigieron a ese país, sino también México fue receptáculo de esta migración y de otros países también de América del Sur como Perú, donde existe una migración muy importante, y finalmente Brasil, que es el que recibió un número enorme de japoneses, es el país que actualmente aloja al número de japoneses más grande fuera de Japón. Entonces, bueno, voy a hablar yo prácticamente de estas oleadas que llegaron a toda América y en particular a Jalisco. Lo que yo señalo en esta ponencia, que creo que es muy importante que lo conozcamos, es que la inmigración desde inicios del siglo XX está marcado por un hecho muy importante, que es la persecución racial que el grupo de migrantes empezó a vivir de manera muy, muy importante y muy acelerada desde su llegada a principios del siglo XX, donde el grupo de población blanca, básicamente de California y de los estados del Pacífico, empezaron a crear un movimiento antijaponés muy severo, como el que vemos en esta carta que un poblador de California le manda al Departamento de Guerra, señalando el peligro de la migración japonesa a California y en particular a toda la costa del Pacífico norteamericano, y señalando también el peligro que representaba ya Japón como potencia que va desarrollándose de manera creciente. Entonces, no es a partir de Pearl Harbor, no es a partir de la confrontación entre Japón y Estados Unidos que esta serie de malas relaciones se empieza a dar, sino desde el principio del siglo XX. En 1907 es lanzada esta carta y empiezan a surgir los primeros movimientos blancos antijaponeses de manera creciente, en particular en California, como lo vemos en esta fotografía, donde los pobladores de California ya empiezan a protestar de manera muy fuerte contra la población japonesa. Y no se diga también en América del Sur, donde sobre todo en Perú empieza a surgir un movimiento antiasiático y en particular antijaponés de manera muy, muy, muy fuerte. Entonces la migración va a estar marcada por esta situación. Ya para 1924 el presidente Calvin Coolidge firmará un acta donde se impedirá de manera definitiva en 1924 el ingreso de trabajadores japoneses y de la migración japonesa a los Estados Unidos de manera muy, muy, muy tajante y muy severa. Y el argumento que se da es de contaminación racial, como señala en la misma ley que se crea, diciendo que la población asiática va a contaminar a la población blanca. Es un acto antirracista, racista muy, muy fuerte, que el gobierno japonés va a protestar de manera severa, pero bueno, el triunfo de estos movimientos raciales antijaponeses se da de manera ya muy clara en 1924. Pero ¿quiénes eran los migrantes que llegaron a América? Eran espías, como señalaban, eran parte del ejército imperial, como señalaba la propaganda antijaponesa. En realidad eran gente muy humilde, como la que vemos aquí, que es los migrantes japoneses, los primeros migrantes japoneses que llegaron a México, al estado de Chiapas. Era gente que salía expulsada de sus pequeñas poblaciones agrícolas y que se empezaron a instalar de manera muy creciente en esa parte del país como primera, pero también eran mineros, como los que vemos en esta foto, que empezarán a trabajar en la importante mina de Cananea, la Cananea Copper Co., que se ubica en Sonora, donde fue un movimiento, recordemos, de huelga muy, muy importante que da inicio a los movimientos revolucionarios. Ahí trabajaban este grupo de inmigrantes japoneses. Pero también, aquí ya me fui
muy rápido, no tanto como el Shinkansen, los pescadores y buzos que empezaron a llegar también a Baja California, estos pescadores, la tradición pesquera japonesa, que es muy centenaria, muy importante, van a empezar a llegar a arrancar el abulón de las costas de Baja California, y van a llegar un grupo muy importante de trabajadores pesqueros. Y finalmente, cuando ya va avanzando la migración, ya para 1920, estos mismos migrantes van a llamar a sus compañeras para casarse. Generalmente el casamiento era mediante cartas, las mujeres venían sin conocer el idioma, sin conocer a su propia pareja, y este grupo de mujeres llegarán a México en 1930, como otras tantas mujeres que se casarán con esta comunidad que ya va a estar instalada a lo largo y ancho de toda la República. En México también va a estar marcada esta preocupación. Este periódico que se edita en San Diego ya va a reportar que desde Guadalajara hay un grupo de inmigrantes japoneses que van a ser parte del ejército imperial y que son ingenieros, y que el peligro japonés ya se va a instalar en nuestro país, de acuerdo a esta propaganda antinorteamericana, en el cual se va a creer que todos estos migrantes que van a llegar a México van a ser parte de este supuesto ejército de invasión hacia los Estados Unidos. Existía un motivo interesante, que era los migrantes japoneses deseaban, como actualmente sucede, trasladarse a este país porque paga mejores salarios, y entonces existe un movimiento también de salto, digamos, de países como Perú inclusive, o de México, que deseaban trasladarse a los Estados Unidos. Este es el Nippon Maru, en el cual muchos de sus antepasados que están aquí con nosotros, muchos migrantes que veo, lo cual les agradezco, vinieron. El Nippon Maru era parte de una compañía ya de buques japoneses de vapor que hacían un recorrido frecuente, normal, a las costas de Norteamérica, a México y a Sudamérica, en el cual llegaron prácticamente todos los migrantes japoneses al continente. Uno de estos primeros, voy a hablar de los migrantes que en particular llegaron a Jalisco, que se quedaron aquí en Jalisco. Hay muchos migrantes de los cuales ya nos habían platicado, pero me voy a centrar en los migrantes que se quedarán aquí a vivir desde ese entonces y que tienen sus descendientes aquí en Guadalajara. Uno de ellos es Miguel Yacabi. Miguel Yacabi llega en 1909, va a ser de los primeros migrantes que se instalará de manera definitiva en Guadalajara, y en el cual formará su familia, y la cual su hija aquí está con nosotros. Le agradezco que haya venido. Ella, su padre aquí es de los primeros migrantes que quedaron ya instalados de manera definitiva en Guadalajara. Otro migrante también importante, que es Minakata, que llega en 1914 y que va a ser un migrante muy próspero. Vemos de la parte derecha su fábrica de jabón, que se va a instalar ya en 1920, y Minakata va a ser parte ya de la sociedad tapatía, como lo vemos en este carro alegórico de festejo de las actividades tradicionales mexicanas, y en la cual Minakata va a trabajar ya de manera integrada a esta sociedad tapatía. Otro migrante que llega también a Guadalajara, primero él va a ser trabajador ferrocarrilero, va a llegar a Sonora. Él tiene antes una anterior participación en Perú, donde emigra, y su deseo es integrarse a Estados Unidos, y finalmente se queda aquí en México. Él llega en plena revolución en 1912 a Sonora, y se va a trabajar en la Southern Pacific, que es una de las empresas de ferrocarril
ferrocarriles que va a trazar todo el ferrocarril desde Colima, Guadalajara hasta el norte del país, y en el cual Toraichi Hiramuro va a trabajar y va a ascender rápidamente en la escala de esta gran compañía, la Southern, y va a pasar de jardinero y de hacer trabajadores manuales a ser radiólogo, donde se va a capacitar por esta Southern Pacific y será Estados Unidos, y va a trabajar de manera muy importante en este hospital. Hiramuro el doctor Hiramuro, ustedes seguramente lo conocen mejor que yo. Su hijo fue un importante doctor aquí de la Universidad de Guadalajara de manera destacada. Aquí está su esposa, también le agradezco a ella su presencia, y la hija del señor Hiramuro. Bueno, ya para iniciar, ya a punto de la guerra entre Estados Unidos y Japón, se va a desatar un movimiento antijaponés muy, muy fuerte, muy severo, que es lo que va a posibilitar, digamos, la concentración de las poblaciones de migrantes japoneses en toda América. Este es el general John DeWitt, que es uno de los personajes muy importantes contra los japoneses y que va a ser, digamos, el artífice de la concentración en los Estados Unidos. John DeWitt va a ser el general encargado de la zona del Pacífico y va a recomendar al presidente Roosevelt que todos los japoneses sean concentrados, y también va a pedir al gobierno mexicano que estos migrantes que vivían en distintas partes de la República sean concentrados. Su pensamiento, además no propiamente militar, como se dan cuenta, se sustenta sobre bases totalmente racistas. Esta es una expresión, la forma despectiva en que los llamaban a los japoneses como Yap, diciendo que nunca van a cambiar, que siempre van a ser fieles al imperio japonés, que son soldados del imperio japonés. Él sostenía que inclusive los hijos que ya eran ciudadanos norteamericanos o los nietos de estos primeros migrantes ya de segunda y tercera generación tenían que ser encarcelados y tenían que ser concentrados, porque de acuerdo a su pensamiento, una víbora que ponga un huevo en cualquier lugar va a seguir siendo víbora. Este era el tipo de persecución que enfrentaron los migrantes, en particular en Estados Unidos, y que va a ser determinante también para concentrar a los japoneses en otras partes del mundo. DeWitt va a crear esta zona de exclusión, y los 120,000 migrantes y hijos de migrantes que ya vivían en Estados Unidos van a ser concentrados en 10 campos de concentración, básicamente en la zona del Pacífico, pero también en la costa este, donde las familias como la que muestra en la foto van a ser concentrados en estos campos, y en la foto de abajo es el campo de Manzanar, uno de los más importantes y famosos, donde actualmente hay un museo que recuerda estos hechos que vivieron. Sin embargo, también la vigilancia norteamericana se va a sustentar en una persecución, digamos, a nivel continental. Ya para ese entonces, antes de la guerra, el FBI tenía de manera muy clara, muy precisa, el número de japoneses a que se dedicaban en todo el continente, como lo vemos en este documento oficial del mismo órgano de inteligencia norteamericano y de las embajadas, consulados que existían en toda América, norteamericanos, y México no va a ser la excepción. El FBI va a tener una información muy precisa, como lo vemos en el mapa, de todos los migrantes, que ya mejor que la información que el gobierno mexicano, como lo vemos claramente en el mapa, donde nos muestran dónde se concentraban, quiénes eran los líderes de las comunidades, a qué se dedicaban, como lo muestra el mapa, y donde va a pedir Estados Unidos de manera oficial al gobierno mexicano del presidente Manuel Ávila Camacho, ya en plena guerra, que todos los japoneses fuera cercanos a las costas y en la frontera norteamericana sean concentrados en dos grandes ciudades, en la Ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara, donde van a empezar a ser trasladados. Uno de los primeros grupo de migrantes es el de pescadores, como ya les mencionaba, y buzos que vivían en Baja California,
que inmediatamente en diciembre de 1941, ya para enero, tenían que trasladarse a la ciudad de Guadalajara, que era la ciudad que les quedaba más cercana. El grupo también de migrantes, de agricultores que vivían cerca de Ensenada y de Mexicali, donde había una producción de algodón muy importante de la Colorado River Cove, van a ser trasladados, va a ser el primer grupo de migrantes que van a ser mediante unos cartas que les mandaron de manera obligatoria, tenían que ser trasladados a estas dos ciudades donde ellos eligieran, pero no solo, bueno, los migrantes que ya vivían en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en otras partes de las repúblicas, en el centro de la república, en el sur de la república, los migrantes que vivían en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, que era un núcleo importante, también van a ser obligados a ser trasladados a la Ciudad de México, o inclusive de los poblados cercanos también a la Ciudad de México, para ser vigilados y ser reportados. Sus movimientos a partir de ese entonces de la guerra tenían que reportarse ante la Secretaría de Gobernación. La Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales es el organismo de la Secretaría de Gobernación que va donde se tendrían que reportar cualquier movimiento, dónde iban a vivir, si se cambiaban de casa, dónde lo iban a hacer, pero concentrados ya en estas ciudades. Como otra de las medidas es la confiscación de los bienes de todos ellos. Si tenían cuentas bancarias ya no las iban a poder usar. La Secretaría de Hacienda es la que expide esta ley para poderlos concentrar. Voy a ya avanzar, ya no tengo mucho tiempo, en la parte más precisa de algunos migrantes que vivían aquí y que fueron concentrados en Jalisco. Uno de ellos es la familia de Koso Itsuya Teramoto. Estos movimientos de concentración no solamente se van a dar desde lugares lejanos. En el caso de Teramoto, ellos vivían en la Ciudad Guzmán, relativamente cerca de aquí, y a pesar de esta cercanía se les va a obligar a trasladarse a la ciudad de Guadalajara, como lo vemos aquí en la carta que Koso Teramoto le escribe, donde tiene que pedir, él llega aquí a la ciudad de Guadalajara. Imagínense, yo lo que señalo en mis escritos es que fue una bomba atómica adelantada que recibieron las migraciones japonesas. ¿Por qué? Porque sus hogares, sus escuelas de los niños, su trabajo, tenían que ser abandonados de pronto. Entonces fue una gran conmoción que causa en toda la comunidad japonesa, y como lo vemos en este caso de los Teramoto, ante llegada a Guadalajara, finalmente no tenían recursos para poder vivir, para conseguir un trabajo, piden irse a Cuautla, y finalmente, bueno, la historia no se las platico, mejor luego se les digo para que compren mi libro y ahí lo puedan leer, porque si no, no vamos a tener tiempo. Otro personaje, son ejemplos que voy a traer porque son muchos los casos, pero nos dan una visión general de todo el problema. Es de los buzos y pescadores que vivían en Baja California, en Ensenada, que son los hermanos Totaro y Katsuma en Ishikawa. La señora es su esposo de Katsuma. Él llega aquí a Guadalajara, Ensenada, de Ensenada. Totaro también llegan aquí, se instalan en Guadalajara, y es, digamos, los casos más delicados. Todos los pescadores inclusive vienen en un barco, que ellos, los barcos que manejaban, salen de Ensenada y llegan hasta Colima, donde van a ser trasladados luego posteriormente a la ciudad de Guadalajara. Otro caso muy importante, que es un migrante que ya vivía aquí, pero lo traigo en esta parte porque él es Yikichi Kumasawa, que seguramente ustedes conocen mejor que yo, que es el productor de la soya que todavía se sigue produciendo hasta nuestros días. Jinkichi y su esposa Haru
llegan en México a 1927 y Yinkichi se naturaliza mexicano. Y este hecho me parece terriblemente grave. Siendo mexicano, es obligado también a reportar sus movimientos cuando él ya renuncia a su nacionalidad desde años antes. Abelardo Rodríguez, el expresidente en ese entonces, para la Segunda Guerra, es el que le firma su carta de naturalización, y a pesar de tener familia ya mexicana, de haber renunciado al imperio japonés y obedecer sus órdenes, el gobierno mexicano lo obliga a reportarse, como lo va a hacer como todos los demás migrantes en los cuales van a ser concentrados. Ya para ir terminando, los migrantes que esta enorme bomba atómica les causa y no tenían recursos para poder vivir sin trabajo, sin conocidos en otra nueva ciudad, la misma organización de los japoneses permite crear un campo en el cual ellos van a poder vivir, la gente que no tenga un trabajo, que no tenga recursos. En Temisco, donde actualmente está un balneario muy famoso, que es el famoso de Temisco, donde todavía podemos ver esta iglesia y estas construcciones que afortunadamente se conserva. Ahí vivieron cerca de 800 japoneses. El subdirector, ahí vemos a su familia, el encargado de organizarlos, gracias al Kyoeikai. El Kyoeikai es el Comité de Ayuda Mutua, organización de los mismos japoneses, reconocido por el gobierno mexicano, para tratar de organizar a todas estos concentrados que no tenían dónde vivir, y ahí finalmente se encontraron para cultivar arroz y verduras en el campo de Temisco. Pero también en Guadalajara sucedió lo mismo. La gente que no tenía de pronto de qué vivir, el Kyoeikai se puso en contacto con el gobierno, y en la hacienda Castro Urdiales, que está en el municipio de Tala, se prestó una propiedad. En Guadalajara estaba el Comité de Ayuda Mutua en la avenida Colón, luego posteriormente se cambia a otra dirección, como vamos a ver aquí en los documentos. El Kyoeikai se pone en contacto con el gobierno para solicitar este espacio, y esta propiedad es de un personaje, un licenciado jalisciense muy importante, que es el licenciado González Gallo, que posteriormente sería gobernador del estado. En esta que era su propiedad, Castro Urdiales, se van a concentrar los migrantes que no tenían posibilidades de encontrar un trabajo, y que ahí van a empezar a cultivar papa y cacahuate, como se empiezan a organizar. Uno de los migrantes que vive a lo largo de todos estos años, ya para ir cerrando la plática, es Bujei Teshiba. Él, imagínense, viene de Mexicali, tiene en el documento ahí como se tiene que reportar con quién viene, su familia, etcétera. Tiene 5 hijos, el más pequeño es un bebé de 2 meses de edad, y él va a ser de los que se va a ir a vivir a este campo Castro Urdiales, y finalmente se quedará prácticamente hasta la final de la guerra, en la medida en que la misma comunidad se iba organizando, la gente podía salir. En este sentido es diferente al campo de concentración en Estados Unidos. Yo no le llamo campo de concentración, porque si los pobladores tenían posibilidad de salirse, lo podrían hacer, y así sucede en ese caso. Al finalizar la guerra, el gobierno avisa a Luis Tsuji que ya los japoneses podrían ya regresar a sus lugares de origen. La gran mayoría, muchos de ellos se quedan aquí, aunque unos empiezan a regresar de estos 2 campos importantes, porque ya se habían instalado en Guadalajara. Y bueno, ¿cuál es el éxito? Yo siempre me he preguntado de estas poblaciones humildes, que van trabajando mucho. Sin duda alguna es la educación, esta preocupación japonesa por educar a los niños. Cuando llegan a Chiapas, esta es una foto de los pobladores en 1903, es la primera escuela japonesa que se crea en todo el continente para educar a los niños, y la excepción no va a ser en México. Cuando se concentran, esto es en la escuela Chu, una famosa escuela que todavía se conserva, donde los niños van a asistir, además de sus clases públicas, van a asistir a estas escuelas que la misma comunidad va a crear. Y aquí esta es la escuela de Guadalajara. Seguramente alguno de ustedes me podría decir quiénes son, pero aquí también es esta
Escuela de Guadalajara. Si quieren luego se las presento. Y bueno, pues esta es la comunidad japonesa, ya hijos mexicanos que se van a educar, y creo que este es el gran éxito de todos ellos, por las cuales yo les pido no el aplauso para mí, sino para todos los migrantes por su esfuerzo que nos han dado. Bueno, estas son algunas de las publicaciones donde pueden documentar las cosas que yo he escrito, que están afortunadamente en línea, donde podrían buscar algunas cosas, y mi correo electrónico con gusto por si tuvieran alguna. Muchas gracias, maestro Sergio Hernández. Una bella y muy documentada participación que mucho le agradece a nuestra benemérita institución, pero sobre todo esta gran comunidad japonesa que hoy está aquí, que seguramente está feliz. Ya vi el ánimo con que vieron esas fotografías. Muy bien, maestro Sergio Hernández. Bien, ahora vamos a seguir con la migración japonesa contemporánea, y el maestro Víctor Katsumi Yamaguchi Yanes. Por cierto, que aquí saludamos hace un momento a su padre, que fue mi compañero en la preparatoria de Jalisco. Él era el jefe del laboratorio de física, don Víctor Yamaguchi Izdumi. Aquí está presente don Víctor. Bienvenido a nuestra benemérita institución. Acá está el maestro. Y bueno, pues ahora el maestro Víctor Katsumi Yamaguchi tiene la palabra, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Antes de comenzar, quisiera agradecer a nombre de la doctora Takako, del maestro Sayuri y del mío propio, en primer lugar a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco por albergar estas conferencias, a la doctora Melba Falk por su respaldo al proyecto, a las familias Nikkei que nos apoyaron tanto contestando los cuestionarios como recolectando información para este censo Nikkei, del cual les presentaremos los primeros resultados, y sobre todo al público presente por su interés en conocer esta investigación. Como comentaba, bueno, en esta conferencia presentaríamos los resultados de este proyecto que hemos denominado Censo Nikkei 2018 de Guadalajara. El interés de hacer este censo viene por dos premisas importantes. Como mencionaban, bueno, sí se saben de las historias familiares, se ha documentado, pero no se conocen datos sobre la población Nikkei, es decir, la población de ascendencia japonesa en México, en datos básicos como su número y sus características sociodemográficas, ya que, por ejemplo, los censos de población, las encuestas, no registran la ascendencia extranjera ni en particular la ascendencia japonesa, y las asociaciones de México-Japonesa, como a la cual yo pertenezco, los registros son parciales, no se comparten, entonces no existe una base. En este sentido, lo que queríamos era tener, si bien digamos, no es un trabajo donde hayamos logrado llegar a toda la ascendencia japonesa, sí tener una primera fotografía de quiénes somos y qué características tenemos, y sobre todo también es el acercamiento con Japón. O sea, qué tanto conforme avanzan las generaciones, ya sea a través del idioma, de las visitas, vamos teniendo o no relación con el país de nuestros ancestros. Un dato básico, como mencionaba, o sea, la estimación de la población Nikkei, es decir, la población japonesa y de ascendencia japonesa en México, varía mucho. O sea, en estos antecedentes encontramos dos datos. Por un lado, hablan de 32,000, que es un dato que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en su página electrónica, donde lo compone alrededor de 11,300 japoneses, que eso sí los tiene registrado de manera más puntual a través de una encuesta, y manejan un estimado de 20,000 Nikkei, 20,000 personas de ascendencia japonesa, y 35,000 de un artículo sobre migraciones extranjeras de 2005. Es decir, hay una variabilidad importante.
En ese sentido, ¿cuál es el objetivo principal de este censo Nikkei? Bueno, sería, como mencionaba, conocer el perfil sociodemográfico de la comunidad Nikkei en la zona metropolitana de Guadalajara, así como obtener un primer acercamiento de su relación con Japón, sobre todo a través de qué tanto conocemos el idioma y que si hemos visitado. Y serían los puntos que se tocarían más tarde por parte de la doctora Takako y de la maestra Sayuri. Es un proyecto de colaboración entre el Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara y la Asociación México-Japonesa de Guadalajara. La recolección de información se hizo por familia. El levantamiento se realizó de febrero a agosto del presente año. ¿Y cuáles fueron? Bueno, los datos. Se entrevistaron a 116 familias y se obtuvieron datos de 341 personas con la siguiente distribución. Tenemos 32 familias con uno o más integrantes Shinisei, es decir, japonés, que emigró después de la Segunda Guerra Mundial, 2 familias con uno o más integrantes Shinisei y uno más ancestros Shinisei, es decir, japonés que emigró después de la Segunda Guerra Mundial, o Issei, es decir, japonés que emigró antes de la Segunda Guerra Mundial, y 82 familias con uno o más ancestros Issei, japonés que emigró antes de la Segunda Guerra Mundial. Este censo arrojó datos más completos y, como mencionaba, este sería el primer acercamiento. De hecho, es la primera presentación de resultados que esperamos completar para una publicación o seguir difundiendo otros datos. En esta primera parte sobre los datos familiares, distinguiríamos en estas 34 familias que tienen al menos un integrante japonés que emigró después de la Segunda Guerra Mundial, y las 82 familias con al menos un ancestro Issei, emigrado antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que mencionaría es la composición de estas 34 familias. El grupo más numeroso sería lo que denominamos familia internacional, que está compuesta por un jefe, un esposo japonés y esposa mexicana. Familia internacional 1, que sería jefe mexicano y esposa japonesa. Una pareja japonesa, que es decir, jefe y esposa japonesas, pero con hijos nacidos en México. La cuarta serían los solteros, es decir, un solo individuo, hombre o mujer, japonés, familia Nikkei, es decir, jefe Nikkei, de ascendencia japonesa, y esposa japonesa. El siguiente sería familia completamente japonesa, es decir, jefe y esposa de la familia japoneses y con hijos todos nacidos en Japón. Una familia internacional, es decir, con un jefe extranjero distinto de nacionalidad mexicana japonesa y una esposa japonesa. Y la última categoría sería la familia Nikkei, es decir, jefe japonés y esposa Nikkei. Y por el lado de las familias con ancestros Shinisei o Issei, sobre todo destacaría que dónde está la concentración, que sería congruente incluso con mi caso, o sea, de las familias que están, cuyo jefe o esposa del jefe es Sansei. Es decir, la mayoría tenemos como familia abuelo del jefe de familia o de su cónyuge, que es un inmigrante. Y la siguiente categoría sería liderada por un Issei, es decir, por un hijo de inmigrantes. Otro dato que recogimos es la fecha en que emigraron. Si vemos, bueno, respecto a estas familias Shinisei, es decir, las que tienen al menos un integrante nacido en Japón y emigrado después de la Segunda Guerra Mundial, vemos una tendencia, sobre todo, bueno, una emigración más reciente. Ya, bueno, haremos análisis más profundos para tratar de, bueno, explicar o aventurar algunas explicaciones sobre esta tendencia. Y en el caso de las familias con ancestro Shinisei o Issei, hablamos, bueno, aquí habría que mencionar que si bien estas 82 familias, algunas tienen un ancestro en común, pero sí vemos una concentración de estas 82, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, como se esperaría, o sea, disminuye, o sea, incluso, bueno, aquí lo pusimos por décadas, pero durante la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente no hay una migración. Y ya vemos una disminución en esta migración.
Otro dato que nos parece relevante destacar es el ken o la prefectura de origen. Respecto al primer grupo de familias en las cuales tienen al menos un integrante japonés inmigrado después de la Segunda Guerra Mundial, sí hay una concentración, bueno, no sé muy bien, pero de las prefecturas de Aichi, Tokio, o sea, prefecturas centrales, prefecturas pobladas, a diferencia de las familias con ancestro Ise o Chin-Issei, donde no hay una clara tendencia hacia esas prefecturas o ken más poblados o centrales. Entonces, aquí también, bueno, otro dato que tenemos es la ocupación de estos inmigrantes. Podríamos cruzarlos, pensar que son más agricultores, pescadores, que tendría una congruencia con la prefectura de origen. Y bueno, en respeto también al tiempo, ya que para esta conferencia seremos 3, nada más quisiera cerrar mi participación con 2 ejemplos gráficos sobre, retomando la conferencia del maestro Sergio, que bueno, en mi caso personal como descendiente de japoneses, pues lo que cuenta es como la historia de mi familia, ¿no? Los datos que él da, y sobre todo que en esta investigación tratamos de conocer a los descendientes, Nisei, Sansei, Yonsei, Gosei, y aquí es como un ejemplo de en los 50s, en los 60s de esta organización, de cómo había esta suerte de comunidad, y una de las cosas que tratamos de recoger en el censo es qué tanto ha avanzado, qué tanto se ha transformado esta organización Nikkei conforme avancen. En el primer caso hablamos del Club Nisei de Guadalajara, aproximadamente en 1957, y en la segunda fotografía una ceremonia de fin de cursos de Nihongo Gakko, Guadalajara, aproximadamente de 1963. Ahora les cedería el uso de la palabra a la doctora Takako Nakasone. Buenas noches. Muchas gracias por asistir a nuestra conferencia. A continuación les presentaré los resultados de los cuestionarios individuales del Censo Nikkei 2018 en Guadalajara. Conseguimos 341 cuestionarios contestados, de ellos 177 son mujeres y 164 son hombres. Participaron personas con edades de 0 a 90 años. Lo que voy a presentar ahora no son todos los resultados, sino que es el primer análisis de los cuestionarios individuales. Las particularidades de los encuestados son las siguientes. Principalmente rellenaron los cuestionarios los jefes de familia, las esposas y sus hijos. Participaron 116 familias, pero entre ellos los jefes de 5 familias no participaron. Aquí les quiero hacer notar que sí hubo rechazos, muy pocos. Además hay casos en los que no participó toda la familia. Ahora vemos el rango de edad de los encuestados. ¿Se fijan? Aquí hay algo interesante. No toma la forma pirámide, pero detectamos que hay 3 horas. 1, 2, 3. Se puede pensar que son familias. Los de 70 a 90 años procrearon la generación de 40 a 60 años y luego los nietos correspondían a la generación de 10 a 29 años. Si esto no es coincidencia, sería muy interesante saber por qué son pocos las generaciones de 60 a 69 años y luego 30 a 39 años y 0 a 9 años. Una respuesta podría ser por la guerra en Japón. Pues la generación de primer baby boom es explosión de natalidad, corresponde a quienes ahora tienen entre 69 y 71 años de edad. La generación de segundo baby boom, que corresponde a quienes tienen entre 44 y 47 años. Aquí encontramos uno de los resultados que más me sorprendió. Esta gráfica no incluye a quienes nacieron después de 1995, menores a 23 años, ya que quise ver qué porcentaje ocupan los egresados de educación superior. Si consideramos al límite de educación superior como algún estudio después de
preparatoria, aquí es la línea y vamos a ver qué porcentaje suma la parte derecha. Aquí. Y por cierto, la persona que contestó nada tiene la edad más alta de los encuestados, 90 años. Podemos entender que vivió en una época muy difícil. Aquí van a notar qué tan alta es la escolaridad de comunidad Nikkei en Guadalajara. Mientras una cuarta parte de la población mexicana llega a la educación superior, las tasas de Japón son muy altas. Aún así, las tasas de la comunidad Nikkei las pelan. Es sorprendente que el 81% de los hombres Nikkei y el 76% de las mujeres Nikkei terminaron programas de educación superior. Por cierto, estas tasas podrían subir más debido a que lo que está en preparatoria, cada 6 personas en cada género se encuentran cruzando algunas carreras de la universidad. Entonces aquí va a aumentar más el porcentaje. La siguiente diapositiva también presenta datos interesantes. Aquí coloqué la nueva primera generación de la posguerra izquierda, es decir, sin Nisei, y siguen sus familias, y luego los descendientes de Issei, Nisei, Sansei, que eran emigrantes de preguerra. Aquí en adelante, para facilitar la terminología, puse N1 para Shinsei, que significa la primera nueva generación. N2 es la nueva segunda generación. A Nisei, que es la segunda generación. Nisei, aquí. Puse número 2. Entre paréntesis. Desafortunadamente no existe Issei en este censo. Con estos datos también pudimos saber que existe hasta la quinta generación. Entonces la actualidad es la época de Nisei, Sansei, Yonsei coexistiendo con Shinsei y sin Nisei. También puse el rango de edad de cada generación debajo de la gráfica. Las edades de Nisei son altas. Tienen entre 53 y 90 años. Sansei son los hijos de Nisei, tienen entre 12 y 67 años. Ahora en Yonsei, creo que aquí una persona se equivocó al marcar su generación, porque no se puede tener la edad más alta que la generación de sus padres. Entonces aquí en la generación de Yonsei la edad máxima sería 36 años que sigue. En consecuencia, en la generación de Gosei, una persona está equivocada en marcar su generación, entonces solo hay una persona en la última generación en este censo. Ahora, analizamos la nacionalidad de los encuestados. México adopta el sistema de ius soli, en el que importa el lugar de nacimiento, es decir, son mexicanos los que nazcan en el territorio, mientras Japón toma la posición de ius sanguinis, que solamente les otorga la nacionalidad de los padres a sus hijos. Aquí es preciso mencionar que aunque nazcan los hijos de los japoneses en el extranjero, no pueden tener la nacionalidad japonesa, sino realizan el debido trámite dentro de los 3 meses posteriores a su nacimiento. Además, no se les permite tener múltiple nacionalidad a partir de los 22 años. En este caso, también si no realiza el trámite para escoger la nacionalidad japonesa antes de los 22 años, pierde el derecho automáticamente. Entonces, en la gráfica es obvio que todos los Shinsei son japoneses. Aquí considera la pareja japonesa como que los dos son japoneses, por eso no aparece en la nacionalidad japonesa en los cónyuges de Shinsei. Más de mitad de Nisei tiene más Nisei tiene doble nacionalidad, y el resto de Shin Nisei podemos considerar que tiene más de 22 años y escogieron sus nacionalidades por sus conveniencias. Pero también sé que algunos casos de ellos, más bien sus padres, o sea, Shin Nisei, no hicieron el trámite para obtenerles la nacionalidad japonesa, por considerar que no sería necesario porque iban a vivir toda la vida en México. Hay una persona de Nisei aquí, tiene doble nacionalidad.
En teoría no se puede, pero seguramente esta persona declaró obtener la nacionalidad japonesa en Japón, sin embargo no abandonó la nacionalidad mexicana porque vive en México, que permite tener la doble nacionalidad. Todos los demás de Sansei, Yonsei, Gosei tienen solo la nacionalidad mexicana. Ahora vemos los resultados sobre los viajes que han realizado a Japón. Mi hipótesis era como viene en la línea divisora roja. Pensé que las familias de Shinsei, incluyendo sus nietos, cuentan con lugares a donde regresar en Japón. Por eso ocuparían la respuesta sí, muy alta frecuencia. Consideré que para los descendientes de Shinsei no era fácil visitar el Japón, tanto como Shinsei, porque la relación con Japón no sería tan estrecha como la de ellos. Sin embargo, mi hipótesis resultó equivocada. Es sorprendente que 9 de cada 10 Nisei han ido a Japón. Esta tasa rebasa la tasa de Shinsansei. Entonces la teoría sería: van a disminuir las frecuencias de visita a Japón a medida que avance la generación, independientemente que se trata de generaciones de antes o después de la guerra. Por último, observamos que todos dominan perfectamente español, excepto la generación de Shinsei. Los que no dominan el español en otras generaciones son los bebés o niños que aún no lo hablan, así como extranjeros, enfermos o simplemente que fueron discretos al contestar. Ya ha concluido mi presentación. Muchas gracias por su atención. A continuación, la maestra Sayuri presentará los resultados del conocimiento de japonés. Gracias. Buenas noches. A continuación les explicaré los resultados de la investigación sobre la competencia del idioma japonés de los Nikkei. Cabe señalar que las encuestas que hemos realizado incluyen la información que nos proporcionaron tanto las personas de la segunda a la quinta generación, así como sus cónyuges y las primeras generaciones. No obstante, en mi análisis solamente me enfoqué en las respuestas de Nikkeis desde la segunda hasta la quinta generación, dejando para otra ocasión el análisis de las respuestas de los cónyuges y de las personas de la primera generación. Comenzando por el conocimiento del japonés, el total de los encuestados de la segunda generación son 77 y de la tercera generación 88 y de la cuarta 77 y de la quinta 2. Y cabe destacar que en la cuarta generación la tasa de personas que conoce el idioma japonés es equitativa a la que no conoce, y la quinta generación contesta que ya no lo sabe. Aquí está. En cuanto a la autoevaluación que se hizo dentro de la encuesta de destrezas, la gráfica arroja que en el nivel de conocimiento de escritura, la segunda generación mantiene el nivel nativo en un 19%, mientras que un 21% contestó que no sabe nada. En 64 encuestados de la tercera generación, solo una persona de 48 años lo mantiene. El porcentaje más alto en la encuesta con un nivel básico lo obtuvo la cuarta generación con el 46%. Lo cual destaca una nueva tendencia al aprendizaje por medio de su propia motivación. Al igual que el nivel de escritura, en el nivel de lectura se observa que la segunda generación mantiene el nivel nativo en un 20%. Mientras que en 64 encuestados de la tercera generación, solo una persona,
lo mantiene. En cuanto a la cuarta generación, no existe un nivel nativo. Ya no existe. Sin embargo, en esta generación se observa respecto al nivel básico que fue de 41%, lo cual es un resultado destacable. Aquí está. La cuarta generación. Los datos destacan que en cuanto a la comunicación oral y lectoescritura, en los encuestados con conocimiento de idioma se encuentra una diferencia relevante sobre el nivel de los encuestados de la segunda generación. El 60% mantiene el nivel nativo o cotidiano, mientras que de la tercera y la cuarta entre el 24% y el 23% contestó que mantiene estos niveles. Un resultado más de estos es que ninguno de los encuestados de la cuarta generación contestó como nada. En cambio, 2 personas de la segunda y 2 de la tercera generación respondieron que no tienen ningún nivel de comunicación oral. Esto demuestra que la cuarta generación, a pesar de tener un nivel bajo en conversación cotidianas, sí presenta competencia en la comunicación oral. De la segunda a la quinta generación hay un alto interés en aprender o mejorar el conocimiento del japonés, alrededor del 70%. Sobre todo en la cuarta generación que tiene 77%, y en la quinta, aunque no tiene conocimiento del japonés, a las 2 encuestadas les interesa. En cambio, 1/4 de personas de la segunda y la tercera generación contestaron que no les interesa. Por lo que se refiere a los motivos principales para aprender o mejorar el conocimiento del japonés, es pertinente señalar que los encuestados podían elegir más de una respuesta. Con base en esto, en la segunda generación, 3 motivos fueron equivalentes: interés personal, identidad y comunicarse con algún familiar. En la siguiente generación, el motivo por el interés personal incrementó hasta el 41%, pero el motivo comunicarse con algún familiar disminuyó a 19%. Y de la cuarta generación, otra parte, y de la cuarta generación, más de la mitad de los encuestados respondió que su motivo principal es el interés personal. Por otra parte, solo a 2 les interesa comunicarse con algún familiar. Estas 2 personas contestaron que no tenían convivencia con otros Nikkei, por lo tanto es probable que se comuniquen con algún familiar japonés. Como consecuencia de la investigación entre los Nikkeis, a partir de la cuarta generación, la mitad de ellos contestaron que han perdido el conocimiento de japonés. Sin embargo, entre los Nikkeis que tienen conocimiento de japonés, en la cuarta generación, el 77% contestó que aprende japonés en algún instituto por interés personal y ha adquirido el nivel básico de lectoescritura. Por otro lado, aproximadamente 20% de la segunda generación contestó que mantiene el nivel nativo de lectoescritura. Mientras tanto, un porcentaje similar de ellos contestó que no sabe leer ni escribir. Por la parte de la comunicación oral, 60% de la segunda generación mantiene el nivel más alto que la conversación cotidiana, mientras que más de la mitad de los Nikkeis de la tercera y la cuarta generación se quedan en el peor nivel de la conversación sencilla.
Por consiguiente, para promover la conservación del japonés como lengua heredada, se sugiere fortalecer la lectoescritura en la segunda generación, la destreza de comunicación oral en la tercera y la cuarta para conseguir equilibrio en las cuatro destrezas. Además, para promover la motivación del aprendizaje del japonés, se sugiere que se satisfaga el interés personal y que aumenten las oportunidades de usar japonés entre las familias y la comunidad Nikkei. Por ello, esperamos que esta investigación de nuestro Censo Nikkei de Guadalajara sea un paso que active la comunidad Nikkei de nuevo. Esta vez solo estudié la situación del conocimiento del idioma japonés entre la segunda a la cuarta generación de Nikkei. Muy pronto investigaré los factores específicos de los Nikkei que tienen alto nivel de japonés en cada generación. Además, podré analizar diferentes factores dependiendo del lugar que el encuestado tenga dentro de su familia, su edad y el instituto donde aprende el japonés para poder encontrar alguna característica o tendencia y aplicarla en la formación del japonés como lengua heredada. Muchas gracias por su atención y agradecemos mucho a nuestros encuestados por su cooperación. Arigatou gozaimashita. Bueno, después de escuchar esta interesantísima, extraordinariamente bien documentada participación de nuestros maestros invitados, doctores, investigadores, le vamos a pedir al señor presidente de nuestra benemérita institución, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, ahora entregue, como es costumbre en nuestra institución, los reconocimientos a cada uno de ellos. Señor presidente. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera decir que realmente me encuentro emocionado y feliz por haber tenido estas par de sesiones, y en la sesión de hoy en particular ha sido muy grato cómo tenemos ahora una mejor comprensión de esta presencia japonesa en nuestro territorio. Originalmente lo que conocíamos era lo que podíamos vivir dentro del territorio y lo que en este vínculo de ciudades hermanas, Kioto, Guadalajara, podía uno conocer como ciudadano. Sin embargo, ahora, después de estas par de sesiones coordinadas por la doctora Melba, ahora comprendemos la presencia humana, la presencia de inmigrantes que están con nosotros y que ahora podemos conocer sus rostros, podemos conocer sus voces, y eso realmente dentro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística lo apreciamos con una gran estima, su labor y esta gran oportunidad que hemos tenido. Voy a entregar los reconocimientos que esta benemérita institución otorga a nuestros ponentes del día de hoy. Reconocimiento que brinda nuestra institución, que tiene 154 años de estar establecida aquí en Guadalajara, y a nivel nacional es la sociedad científica más antigua, es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que este año cumple 185 años, es decir, una historia que realmente hemos compartido curiosamente con esta presencia japonesa en nuestro territorio y en nuestro estado de Jalisco, y que ahora ha sido revelada para muchos que no la conocíamos, y que de nueva cuenta quisiera agradecer esta oportunidad. Estos reconocimientos están firmadas por su servidor como presidente de esta benemérita institución, por nuestro secretario general, el doctor José Sosimo Orozco, y por nuestra coordinadora de estas sesiones, la doctora Melba Faca. En principio quisiera entregar este reconocimiento al maestro Sergio Hernández Galindo, que ha sido un disfrute poder haber escuchado y poder haber visto esta presencia japonesa. Bien, pues antes de finalizar nuestra sesión, queremos invitar
a todos ustedes que el próximo martes 6 de noviembre a las mismas 20 horas, como de costumbre, nos acompañen en una conferencia extraordinaria de uno de nuestros consocios, la Probiota y su relación con la salud, a cargo del doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez. Y como siempre, aquí se ofrece por nuestra benemérita para todos ustedes y para que sigan conversando con todos estos notables personajes. Maestra, qué maravilla esto que se logró, señor presidente, de que estemos en esta, que no solamente es conmemoración, 130 años, sí, sino también celebración, hay que subrayarlo, y que la doctora Melba, que ha sido una apasionada y una gran investigadora histórica en nuestra región de todos estos estudios japoneses y del Oriente en general, pues le agradecemos profundamente, y entonces para que sigan conviviendo ustedes con todos ellos y con el señor presidente y con todos nosotros, se ofrece un convivio al que todos estamos invitados. Y ahora el señor presidente hará la clausura de la sesión como corresponde. Sí, ha sido una gran fortuna poder haber tenido esta sesión y terminarla precisamente en el mes donde se reconoce el 130 aniversario de las relaciones entre Japón y México. Me parece que este mes de noviembre es de alta significancia, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y siendo las 21 horas con 14 minutos de este día 1 de noviembre del 2018, cerramos nuestra gran sesión académica dedicada a Japón y su presencia en el estado de Jalisco. Muchas gracias.